El sol de California se filtraba entre las nubes cuando el viejo Cadillac de los Mendoza se detuvo frente a la imponente mansión victoriana. Elena apagó el motor y observó la fachada con una mezcla de asombro y aprensión. La estructura de 3 pisos, con sus torres asimétricas y ventanales emplomados, parecía sacada directamente de una película de terror clásica. ¿Es aquí? ¿De verdad es nuestra?, preguntó Lucía desde el asiento trasero, su voz adolescente oscilando entre el escepticismo y la fascinación. Carlos, ajustándose las gafas, revisó nuevamente los documentos que el abogado les había entregado en Ciudad de México apenas una semana antes. Según estos papeles, sí. Tu tía abuela Magdalena nunca mencionó que fuera propietaria de una mansión en Los Ángeles, y mucho menos que perteneció a Bela Lugosi. Elena suspiró, recordando a la excéntrica hermana de su abuela, una mujer misteriosa que había pasado décadas en Estados Unidos y que apenas mantenía contacto con la familia en México. Su repentino fallecimiento y la sorpresiva herencia habían llegado como un torbellino que transformó sus vidas. Pues a mí me parece perfecta, dijo Elena, apretando el volante con determinación. Justo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Los 3 descendieron del auto, mientras la brisa fresca de octubre agitaba las hojas secas a sus pies. El jardín, aunque descuidado, conservaba una belleza melancólica con sus rosales silvestres y cipreses que proyectaban sombras alargadas sobre el césped. Bienvenidos, bienvenidos. Una voz rasposa los sobresaltó. De entre los arbustos emergió un hombre de unos 70 años, delgado como un espantapájaros, con piel curtida por el sol y ojos oscuros y penetrantes. Vestía un gastado traje de jardinero y sostenía unas tijeras de podar. Soy Ernesto Velázquez, el jardinero. Los estaba esperando. Carlos extendió la mano. Carlos Mendoza. Ella es mi esposa Elena y nuestra hija Lucía. El anciano estrechó la mano ofrecida con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos se detuvieron brevemente en Lucía, con una expresión indescifrable. La señorita Magdalena me avisó que vendrían. He mantenido la casa lo mejor posible desde que el señor Lugosi partió. ¿Usted conoció a Bela Lugosi?, preguntó Lucía, súbitamente interesada. Una sonrisa enigmática cruzó el rostro del anciano. Yo era muy joven cuando trabajé para él, pero sí, lo conocí. Un caballero del viejo mundo, con sus modales europeos y sus costumbres peculiares. Mientras caminaban hacia la entrada principal, Velázquez les fue señalando detalles de la propiedad, la fuente de mármol que ya no funcionaba, el invernadero con cristales rotos, y las gárgolas que adornaban los aleros del techo. La casa tiene carácter, comentó, y también sus propias reglas. Les recomendaría respetarlas. Elena intercambió una mirada con Carlos. ¿A qué se refiere exactamente? El anciano se detuvo ante la puerta principal, una imponente estructura de roble tallado con motivos góticos. Sacó un pesado llavero de su bolsillo. Cada casa tiene su personalidad, ¿no creen? Esta más que muchas. Al señor Lugosi le gustaba la tranquilidad después del atardecer. Le molestaban las luces brillantes y los ruidos fuertes. Y el ala él prefería que se mantuviera cerrada. ¿Por alguna razón en particular?, preguntó Carlos, arqueando una ceja. Velázquez insertó una llave ornamentada en la cerradura. Decía que era donde ensayaba sus papeles, donde se convertía en sus personajes. Hizo una pausa significativa. O quizás, donde sus personajes se convertían en él. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando un vestíbulo amplio dominado por una escalera de caracol y candelabros antiguos. El aire olía a madera vieja, a libros antiguos y, muy sutilmente, a un aroma que ninguno de ellos pudo identificar de inmediato. Tabaco húngaro, murmuró Velázquez, como leyendo sus pensamientos. El señor Lugosi nunca dejó de fumarlo. Algunos dicen que su aroma nunca abandonó estas paredes. Lucía se estremeció visiblemente, pero sus ojos brillaban con excitación. Es como entrar en una película de terror. Será un excelente lugar para escribir mi nueva novela, comentó Elena,
recorriendo con la mirada los detalles arquitectónicos. Y para mis investigaciones sobre cine clásico, añadió Carlos. Velázquez los observó con una expresión indescifrable. Les dejaré instalarse. Vivo en la casita del fondo del jardín, por si necesitan algo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, añadió, y no se preocupen si escuchan pasos durante la noche. Las casas viejas se asientan, crujen, respiran. Es perfectamente normal. Cuando la puerta se cerró tras él, los tres Mendoza quedaron solos en el vestíbulo, rodeados por el silencio espeso de la mansión. Un reloj de péndulo comenzó a dar las 3 de la tarde, su sonido reverberando por las paredes como un latido antiguo y constante. Bueno, dijo Elena con una sonrisa forzada, bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Ninguno de ellos notó la figura oscura que, por un instante, pareció observarlos desde lo alto de la escalera, antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. La primera noche en la mansión Lugosi transcurrió con una inquietante tranquilidad. Elena se despertó sobresaltada a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien había susurrado su nombre al oído. A su lado, Carlos dormía profundamente. La habitación principal, con su cama con dosel y muebles de época, parecía más grande y más oscura en la penumbra. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba el jardín trasero, proyectando sombras caprichosas entre los árboles. Por un instante, creyó ver una figura alta y delgada caminando entre los rosales, pero al parpadear, había desaparecido. Solo es el cansancio del viaje, murmuró para sí misma, regresando a la cama. La mañana siguiente llegó con la luminosidad característica de California. La familia se reunió en la cocina, una estancia amplia con una gran mesa de madera y electrodomésticos que parecían haber sido actualizados en los años 70. ¿Cómo durmieron?, preguntó Elena, preparando café en una cafetera antigua. Como una roca, respondió Carlos, hojeando algunos de los documentos que habían encontrado en el estudio. Aunque tuve sueños extraños. Algo sobre capas negras y colmillos. Lucía entró bostezando, con el cabello negro revuelto y su teléfono en la mano. La señal aquí es pésima, se quejó. Y no dormí nada. Mi habitación está helada, y juraría que escuché a alguien caminando por el pasillo toda la noche. Probablemente sea lo que dijo el señor Velázquez, la casa asentándose, comentó Elena, aunque no sonaba completamente convencida. O tal vez sea el fantasma de Bela Lugosi, bromeó Carlos, haciendo una imitación exagerada del acento húngaro del actor. Yo nunca muero, solo me transformo. Lucía no rió. No es gracioso, papá. Esta casa es espeluznante. Vamos, mi amor, dijo Elena, sirviéndole un vaso de jugo de naranja. Dale una oportunidad. Piensa en todas las historias que podrás contar a tus amigos en México. Si es que alguna vez regresamos, murmuró Lucía. Después del desayuno, cada uno se dedicó a explorar diferentes partes de la mansión. Carlos se instaló en el estudio, una habitación revestida de madera oscura con estanterías repletas de libros antiguos y memorabilia cinematográfica. Elena encontró un pequeño solarium en la parte trasera, perfecto para escribir, mientras Lucía, a regañadientes, comenzó a desempacar sus cosas en su habitación del segundo piso. Cerca del mediodía, alguien llamó a la puerta principal. Elena abrió para encontrarse con un joven de unos 18 años, de complexión atlética y sonrisa amable. Buenos días, señora. Soy Miguel Reyes, vivo en la casa de enfrente. Mi madre me pidió que les trajera esto como bienvenida. Extendió una bandeja cubierta con un paño bordado. Qué amable, Miguel. Soy Elena Mendoza. Pasa, por favor. El joven entró, observando el interior con evidente curiosidad. Siempre me ha fascinado esta casa. ¿Saben que perteneció a Bela Lugosi? Sí, acabamos de enterarnos cuando heredamos la propiedad, respondió Elena. Mi esposo es profesor de historia del cine, así que está encantado. Increíble. Soy un gran fan del cine de terror clásico.
Lugosi como Drácula es insuperable. En ese momento, Lucía bajó las escaleras y se detuvo al ver al visitante. Miguel la miró y por un instante pareció perder el hilo de sus pensamientos. Hola, dijo finalmente. Hola, respondió Lucía con cautela, pero con un interés evidente en sus ojos. Miguel nos trajo un regalo de bienvenida, explicó Elena. Miguel, ella es mi hija Lucía. Un placer, dijo él, recuperando su compostura. Si necesitan un guía por el vecindario, estoy a sus órdenes. Gracias, respondió Lucía, con una sonrisa que no había mostrado desde su llegada. Después de que Miguel se marchara, prometiendo regresar para mostrarles los alrededores, Lucía pareció de mejor humor. Ayudó a su madre a ordenar la cocina y luego se ofreció a explorar el ático. Ten cuidado, advirtió Elena. Esas escaleras parecen antiguas. El ático resultó ser un espacio amplio y polvoriento, lleno de baúles viejos, muebles cubiertos con sábanas y cajas de cartón descoloridas. Lucía avanzó con cautela, iluminando su camino con la linterna de su teléfono. En un rincón encontró un armario antiguo. Al abrirlo, descubrió varios trajes negros y capas de seda. Deben ser los disfraces de Drácula, murmuró, tocando la tela con reverencia. De repente, la temperatura del ático descendió bruscamente. Lucía pudo ver su propio aliento condensándose en el aire. Una de las capas se movió ligeramente, como si alguien invisible la hubiera rozado. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta, pero al voltearse, vio claramente una figura alta y delgada al final del pasillo entre los muebles cubiertos. Vestía completamente de negro y parecía observarla fijamente antes de desvanecerse en las sombras. Lucía bajó corriendo las escaleras, pálida y temblorosa. Mamá. Papá. ¿Hay alguien en el ático? Carlos y Elena subieron a investigar, pero no encontraron nada fuera de lo normal, excepto por el frío inexplicable que persistía en esa parte de la casa. Debió ser tu imaginación, cariño, dijo Carlos, aunque su voz carecía de convicción. Esa noche, durante la cena, los tres notaron que los cubiertos de plata se habían movido de lugar, reorganizándose solos en la mesa. Y cuando Elena fue a buscar más agua a la cocina, claramente percibió el aroma a tabaco húngaro, más fuerte que nunca, aunque nadie en la casa fumaba. Quizás deberíamos hablar con el señor Velázquez mañana, sugirió Carlos, mientras cerraba cuidadosamente todas las puertas y ventanas antes de acostarse. En su habitación, Lucía no podía conciliar el sueño. Cada crujido, cada sombra parecía amplificarse en la oscuridad. Cerca de la medianoche, escuchó claramente 3 golpes en su puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero el aire frío la envolvió como una caricia helada. Y en algún lugar de la casa, un gramófono que nadie había encendido comenzó a tocar suavemente una melodía húngara, una canción de cuna que parecía surgir de otro tiempo, de otra vida. La mañana del tercer día en la mansión Lugosi amaneció cubierta por una inusual neblina para Los Ángeles. Carlos se había levantado temprano y se encontraba en el estudio, fascinado por la colección de libros y documentos que había descubierto. La mayoría eran textos sobre actuación, guiones anotados a mano y fotografías de rodajes, pero un volumen en particular había captado su atención, un ejemplar de Drácula, de Bram Stoker, con numerosas anotaciones en los márgenes escritas en húngaro con una caligrafía elegante y nerviosa. Buenos días, profesor, dijo el señor Velázquez desde la puerta, sobresaltándolo. Veo que ha encontrado la biblioteca personal del señor Lugosi. Carlos se ajustó las gafas. Es fascinante. Parece que realmente se sumergía en sus personajes. El anciano entró cojeando ligeramente y pasó su mano arrugada por los lomos de los libros. Más de lo que usted imagina. Para él, Drácula no era solo un papel. Era una posesión. ¿A qué se refiere? Velázquez bajó la voz, como si temiera ser escuchado por alguien más que Carlos. El señor Lugosi creía que al interpretar a Drácula, algo del conde había entrado en él. Algo que nunca lo abandonó, ni siquiera después de que dejó de interpretarlo en la pantalla.
Carlos recordó sus clases sobre la vida del actor, su adicción a la morfina, su declive profesional, su muerte en la pobreza. Suena a que el papel lo consumió. O quizás fue al revés, murmuró Velázquez. Hay un compartimento secreto detrás de ese cuadro, añadió, señalando un retrato de Lugosi caracterizado como Drácula. Ahí guardaba sus diarios personales. Tal vez encuentre respuestas allí. Antes de que Carlos pudiera preguntar más, Elena entró en el estudio. Buenos días, señor Velázquez. ¿Le gustaría acompañarnos a desayunar? El anciano declinó amablemente y se retiró, no sin antes lanzar una mirada significativa hacia el retrato. Durante el desayuno, Elena parecía distraída, revolviendo su café sin probarlo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucía. Sí, es solo que tuve un sueño muy extraño anoche. Soñé con Bela Lugosi. Estaba sentado al pie de mi cama, mirándome fijamente. Me dijo que necesitaba mi ayuda para completar su historia. Carlos y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. Yo también tuve un sueño raro, confesó Lucía. Estaba en un castillo antiguo, y alguien me enseñaba palabras en un idioma que no conozco. ¿Qué palabras?, preguntó Carlos, súbitamente interesado. Lucía cerró los ojos, concentrándose. A ver, Oroxeg, ver, Oroquevalosag. Carlos palideció. Eso es húngaro. Significa legado, sangre y eternidad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena. Lo leí en las anotaciones del libro de Lugosi. Son palabras que él subrayaba constantemente. Después del desayuno, Carlos regresó al estudio y, siguiendo la indicación de Velázquez, encontró el mecanismo que abría el compartimento secreto detrás del retrato. Dentro había una pequeña caja de madera tallada con símbolos que parecían pertenecer a alguna tradición esotérica de Europa del Este. La caja contenía varios cuadernos encuadernados en cuero negro, todos escritos en húngaro con la misma caligrafía del libro. Carlos, que conocía algo del idioma por sus estudios de cine europeo, comenzó a traducir fragmentos. 15 de octubre de 1931, leyó en voz alta. Anoche volví a soñar que era él. Ya no sé dónde termina Drácula y dónde comienzo yo. Cuando me miro al espejo, a veces no veo mi reflejo, sino el suyo. He comenzado a sentir una sed que ninguna bebida puede saciar. Mientras tanto, Elena se había instalado en el solarium con su laptop, intentando trabajar en su nueva novela. Sin embargo, las palabras no fluían como de costumbre. En su lugar, se encontró escribiendo frases en un idioma que no conocía, como si su mano se moviera por voluntad propia. Lucía, por su parte, había aceptado la invitación de Miguel para dar un paseo por el vecindario. El joven resultó ser un apasionado del cine de terror y conocía numerosas anécdotas sobre Lugosi y la mansión. ¿Es cierto que la casa está embrujada?, preguntó Lucía mientras caminaban por un parque cercano. Miguel sonrió. Hay muchas historias. Los vecinos más antiguos dicen que después de la muerte de Lugosi, las luces de la mansión se encendían solas por la noche. Y algunos afirman haber visto a un hombre con capa negra caminando por el jardín en las noches de luna llena. ¿Y tú crees en esas historias? Digamos que he visto cosas que no puedo explicar, respondió Miguel con seriedad. Mi abuelo trabajó como electricista en esa casa en los años 60. Dijo que las bombillas explotaban sin razón cuando intentaba reparar el cableado del ala este. El ala este, murmuró Lucía. El señor Velázquez mencionó que Lugosi no quería que nadie entrara allí. Es donde tenía su estudio privado, según mi abuelo. Donde se transformaba en sus personajes. Al regresar a la mansión por la tarde, encontraron a Carlos y Elena en el salón principal, rodeados de papeles y libros abiertos. Creo que hemos descubierto algo importante, dijo Carlos, mostrándoles uno de los diarios. Lugosi estaba convencido de que al interpretar a Drácula había establecido algún tipo de conexión sobrenatural con el personaje. Realizaba rituales en esta casa para, según él, mantener el equilibrio entre ambos mundos,
Punto. Eso suena a locura, comentó Lucía, aunque su voz tembló ligeramente. Tal vez, respondió Elena, pero explica muchas cosas. Los fenómenos que hemos experimentado, mis sueños, tus palabras en húngaro. En ese momento, todas las luces de la casa parpadearon simultáneamente. Un viento frío recorrió la habitación, agitando las páginas de los libros abiertos. Creo que no le gusta que hablemos de esto, susurró Miguel. Como para confirmar sus palabras, el retrato de Lugosi que Carlos había vuelto a colgar se desprendió de la pared y cayó al suelo con un estruendo. El cristal que lo protegía se hizo añicos, pero el marco quedó intacto. Carlos se acercó cautelosamente y dio vuelta al retrato. En la parte posterior había una inscripción en húngaro que no había notado antes: Haber Coteles. A Soroke Balos Akbar. La sangre obliga. La eternidad espera, tradujo Carlos, su voz apenas audible. En ese preciso instante, todos los relojes de la casa comenzaron a sonar, aunque ninguno marcaba la hora en punto. Cada uno se detuvo exactamente a las 3:33, y un frío sobrenatural invadió la mansión. Desde algún lugar del segundo piso, escucharon claramente el sonido de pasos lentos y pesados, seguidos por el crujido de una puerta al abrirse. Está en el ala este, murmuró Elena, con una certeza que no podía explicar. Los cuatro se miraron en silencio, conscientes de que habían cruzado un umbral invisible. La presencia que habitaba la mansión Lugosi ya no se ocultaba. Y parecía tener un mensaje para ellos. La mañana siguiente a los inquietantes sucesos con el retrato, Carlos contactó a la doctora Isabel Ramírez, una historiadora especializada en la época dorada de Hollywood que había escrito varios artículos sobre Bela Lugosi. La académica, una mujer mexicana de unos 50 años con gafas de montura gruesa y cabello entrecano recogido en un moño severo, aceptó visitarlos esa misma tarde. He estudiado a Lugosi durante décadas, explicó la doctora Ramírez mientras examinaba los diarios que Carlos había encontrado. Estaban sentados en el salón principal, donde Elena había servido café y pan dulce. Pero nunca había tenido acceso a estos documentos personales. Son un hallazgo extraordinario para cualquier investigador de cine. Nos interesa más su opinión sobre los fenómenos que hemos experimentado, intervino Elena, lanzando una mirada nerviosa hacia las escaleras que conducían al segundo piso, donde la temperatura seguía siendo inexplicablemente baja. La doctora Ramírez ajustó sus gafas y suspiró. Normalmente, como académica, me mantendría escéptica ante tales relatos. Sin embargo, Lugosi no era un hombre común. Su conexión con el personaje de Drácula trascendió lo profesional. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Lucía, sentada junto a Miguel en el sofá. Bela Lugosi no solo interpretó a Drácula, en muchos sentidos, se convirtió en él, explicó la historiadora. Después del éxito de la película en 1931, quedó tan identificado con el papel que le resultó imposible conseguir otros tipos de personajes. Su carrera entró en declive, cayó en la adicción a la morfina, y eventualmente murió en la pobreza. Pero hay algo más, algo que pocos conocen. La doctora Ramírez sacó de su maletín un libro antiguo encuadernado en cuero rojo. Este es un tratado sobre folclore transilvano que perteneció a Lugosi. Lo adquirí en una subasta hace años. Contiene rituales que supuestamente permiten establecer conexiones con entidades del otro lado. ¿Está sugiriendo que Lugosi realizaba rituales ocultistas?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante con interés profesional. No lo sugiero, lo afirmo, respondió la doctora Ramírez con firmeza. Según mis investigaciones, Lugosi estaba convencido de que al interpretar a Drácula había abierto una puerta que no pudo cerrar. Creía que parte del espíritu del vampiro ficticio había entrado en él, y que debía realizar ciertos rituales para mantenerlo controlado. Eso explicaría las anotaciones en sus diarios, murmuró Carlos. Y también explicaría por qué pidió ser enterrado con su capa de Drácula, añadió la historiadora. No era simple vanidad de actor. Era parte del ritual final. Mientras conversaban, el señor Velázquez entró silenciosamente al salón, como si hubiera estado escuchando desde el pasillo.
Disculpen la interrupción, dijo el anciano, pero creo que deberían saber que no son los primeros inquilinos que experimentan fenómenos en esta casa. Hubo una familia en los años 80 que solo duró 3 semanas antes de marcharse en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias. ¿Por qué no nos lo mencionó antes?, preguntó Elena con cierta irritación. El anciano se encogió de hombros. No quería asustarlos. Además, la casa parece elegir a quien mostrar su verdadera naturaleza. Y parece que los ha elegido a ustedes. La doctora Ramírez observó al jardinero con interés. Señor Velázquez, usted trabajó directamente para Lugosi, ¿correcto? ¿Presenció alguno de estos rituales? El anciano desvió la mirada. Yo era muy joven entonces, pero sí, vi cosas. El señor Lugosi pasaba horas encerrado en el estudio del ala este, recitando textos en húngaro y rumano. A veces, cuando salía, parecía diferente. Como si fuera otra persona habitando su cuerpo. Un escalofrío recorrió la habitación. Afuera, aunque apenas eran las 4 de la tarde, el cielo se había oscurecido prematuramente, como si una tormenta se aproximara. Deberíamos investigar ese estudio en el ala este, sugirió Lucía, con una mezcla de temor y excitación. No es buena idea, respondió rápidamente Velázquez. Esa parte de la casa ha permanecido sellada por una razón. Precisamente por eso debemos verla, insistió Carlos. Si queremos entender lo que está sucediendo, necesitamos todas las piezas del rompecabezas. Mientras los adultos discutían, Lucía y Miguel intercambiaron miradas cómplices y se escabulleron discretamente. Subieron las escaleras hasta el segundo piso y se detuvieron frente a la pesada puerta de roble que separaba el ala principal del ala este. Está cerrada con llave, susurró Lucía, después de intentar girar el pomo. Miguel sonrió y sacó un pequeño estuche de su bolsillo. Mi abuelo me enseñó algunos trucos cuando trabajaba como electricista. Dame un minuto. Mientras Miguel manipulaba la cerradura, Lucía sintió una presencia detrás de ellos. Al voltearse, no vio a nadie, pero el aire se había vuelto tan frío que podía ver su propio aliento. ¿Lo sientes?, susurró. Miguel asintió, sin dejar de trabajar en la cerradura. Nos está observando. Finalmente, la cerradura cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió lentamente, como si una mano invisible la empujara desde el otro lado. El pasillo que se extendía ante ellos estaba sumido en penumbras, iluminado débilmente por la luz que se filtraba a través de cortinas polvorientas. Las paredes estaban decoradas con carteles enmarcados de las películas de Lugosi, principalmente Drácula, pero también otras como El Cuervo y La Marca del Vampiro. Es como un museo, murmuró Miguel, avanzando cautelosamente. Al final del pasillo encontraron otra puerta, más pequeña pero igualmente ornamentada. Esta vez no estaba cerrada con llave. Al abrirla, descubrieron una habitación circular que parecía haber sido diseñada para recrear el estudio de Drácula en la película de 1931, candelabros de plata, una chimenea de mármol negro, estanterías repletas de libros antiguos, y en el centro, un escritorio de caoba sobre el cual reposaba un extraño objeto cubierto con un paño de terciopelo rojo. Lucía se acercó al escritorio y, con mano temblorosa, retiró el paño. Debajo había un antiguo contrato, escrito en un pergamino amarillento con tinta que parecía haberse oscurecido con el tiempo. La firma al pie del documento brillaba con un tono rojizo que no parecía ser tinta convencional. ¿Es eso, sangre?, preguntó Miguel, inclinándose para ver mejor. Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon pasos apresurados en el pasillo. Carlos, Elena y la doctora Ramírez entraron en la habitación, seguidos por un agitado señor Velázquez. Les dije que no debían entrar aquí, exclamó el anciano, pero su voz se apagó al ver el contrato sobre el escritorio. La doctora Ramírez se acercó al escritorio y examinó el documento con expresión grave. Es un pacto de sangre, murmuró, ajustándose las gafas. Una forma antigua de contrato espiritual originaria de Europa del Este. Según la tradición,
Quien firma con su propia sangre establece un vínculo indisoluble con lo que sea que esté al otro lado. Carlos se inclinó sobre el hombro de la historiadora. ¿Puede traducir lo que dice? Solo parcialmente. Está escrito en una mezcla de húngaro antiguo y latín, respondió ella, pasando sus dedos sobre el pergamino sin tocarlo. Pero la esencia es clara, Lugosi ofreció algo a cambio de la inmortalidad. ¿Inmortalidad?, repitió Elena, incrédula. Pero Lugosi murió en 1956. Su cuerpo físico, sí, dijo el señor Velázquez en voz baja. Pero hay otras formas de persistir. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, golpeando las ramas de los árboles contra las ventanas. Deberíamos irnos de aquí, sugirió Miguel, notando que las llamas de los candelabros se habían vuelto azuladas y danzaban sin que hubiera corriente de aire. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta del estudio se cerró de golpe. Las luces parpadearon y, por un instante, todos vieron claramente la silueta de un hombre alto y delgado reflejada en el espejo que colgaba sobre la chimenea, aunque nadie estaba de pie en esa posición. «Está aquí», susurró Lucía, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. La temperatura descendió bruscamente. El contrato sobre el escritorio comenzó a brillar con una luz rojiza, y las páginas de los libros en las estanterías se agitaron como si una mano invisible las hojeara. «Tenemos que salir», dijo Carlos, intentando abrir la puerta, pero el pomo no cedía. Elena, que había permanecido extrañamente tranquila, se acercó al centro de la habitación. «No quiere hacernos daño», dijo con una voz que sonaba ligeramente diferente a la suya. «Solo quiere ser escuchado». Todos la miraron sorprendidos. Elena cerró los ojos y extendió una mano hacia el espejo. Está atrapado entre dos mundos. Ni vivo ni muerto. Ni Lugosi ni Drácula. Necesita completar algo que dejó pendiente. Elena, ¿qué estás diciendo?, preguntó Carlos, alarmado por el comportamiento de su esposa. Ella abrió los ojos y lo miró con una expresión distante. Lo veo en mis sueños. Me muestra escenas, fragmentos de una película que nunca se filmó. Su última interpretación como Drácula. La doctora Ramírez se acercó a Elena con cautela. Señora Mendoza, ¿está diciendo que el espíritu de Lugosi intenta comunicarse con usted? Elena asintió lentamente. Cada noche, desde que llegamos. Al principio eran solo imágenes confusas, pero ahora son más claras. Quiere que escriba su historia final, la que nunca pudo contar. De repente, todos los objetos de la habitación comenzaron a vibrar. Un jarrón de porcelana se estrelló contra el suelo, y uno de los candelabros cayó del escritorio, esparciendo cera derretida sobre el contrato. «Debemos irnos ahora», exclamó el señor Velázquez, empujando a Carlos hacia la puerta, que sorprendentemente se abrió sin resistencia. Todos salieron apresuradamente del estudio y recorrieron el pasillo hasta regresar al ala principal de la mansión. Solo cuando estuvieron en el salón, con la puerta del ala firmemente cerrada tras ellos, pudieron respirar con alivio. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Miguel, todavía temblando. La doctora Ramírez se dejó caer en un sillón, visiblemente afectada. «En todos mis años estudiando a Lugosi, nunca experimenté nada semejante. Esto va más allá de la investigación académica». Elena se sentó junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín donde la oscuridad comenzaba a descender. «Necesito mi laptop. Tengo que escribir mientras las imágenes están frescas en mi mente». «Elena, no creo que sea buena idea involucrarse más con lo que sea que esté en esa casa», dijo Carlos, preocupado. «No tenemos opción», respondió ella con calma. «Ya estamos involucrados. Y creo que por eso heredamos esta casa. No fue casualidad». El señor Velázquez, que había permanecido en silencio observando a Elena, finalmente habló. «La señora tiene razón. La casa elige a sus ocupantes por una razón. Y parece que ustedes han sido elegidos para ayudar al señor Lugosi a completar su transición». «¿Transición a dónde?»,
preguntó Lucía. El anciano se limitó a hacer un gesto vago con la mano. Eso solo él lo sabe. Esa noche, mientras los demás intentaban procesar lo ocurrido, Elena se encerró en el solarium con su laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado como poseídos por una fuerza externa, transcribiendo escenas y diálogos que surgían en su mente con asombrosa claridad. No era su estilo habitual de escritura, las palabras fluían en un inglés anticuado con giros lingüísticos propios de otra época. En el segundo piso, Carlos revisaba los diarios de Lugosi a la luz de una lámpara, buscando pistas sobre el contrato que habían encontrado. Lucía y Miguel, por su parte, habían decidido investigar por internet la historia de la mansión después de la muerte de Lugosi. «Mira esto», dijo Miguel, mostrándole a Lucía un artículo en su teléfono. Según este blog de fenómenos paranormales, ha habido al menos 5 familias que abandonaron la mansión Lugosi abruptamente entre 1956 y 2000. Todas reportaron fenómenos similares, temperaturas frías, objetos que se movían solos, y la visión de un hombre con capa negra. ¿Dice algo sobre alguna familia que haya logrado quedarse?, preguntó Lucía. Miguel negó con la cabeza. Parece que la casa ha estado mayormente desocupada, excepto por breves periodos. Hasta ahora, murmuró Lucía, mirando hacia la ventana donde la luna llena brillaba entre nubes dispersas. En ese momento, el teléfono de Miguel perdió la señal, y la pantalla se oscureció. Simultáneamente, todas las luces de la casa parpadearon 3 veces antes de estabilizarse. Creo que no le gusta que hablemos de las otras familias, comentó Miguel, intentando que su voz sonara casual a pesar del miedo. O tal vez, respondió Lucía, está tratando de decirnos que somos diferentes. Que nosotros podemos ayudarlo donde los otros fallaron. La idea quedó flotando entre ellos, inquietante pero también extrañamente reconfortante. Por primera vez desde su llegada, Lucía sintió que había un propósito en su presencia en la mansión Lugosi. Y aunque ese propósito estuviera envuelto en misterio y peligro, era preferible a la sensación de desplazamiento que había experimentado al dejar México. Mientras tanto, en el solarium, Elena continuaba escribiendo frenéticamente, ajena al paso del tiempo. En su mente veía claramente a Bela Lugosi, no como el actor envejecido y adicto a la morfina que había muerto en la pobreza, sino como el imponente conde Drácula en su momento de gloria, alto y majestuoso, con su mirada hipnótica y su inconfundible acento. Y en algún lugar entre las paredes de la antigua mansión, una presencia observaba y esperaba, paciente como solo pueden serlo aquellos para quienes el tiempo ha perdido todo significado. La inscripción encontrada en el retrato de Lugosi había obsesionado a Carlos durante días. A ver Cotelés. A Soroqueva los Akbar. La sangre obliga. La eternidad espera. Esas palabras resonaban en su mente mientras descendía las estrechas escaleras que conducían al sótano de la mansión, iluminando su camino con una linterna. El sótano era un espacio amplio y frío, con paredes de piedra y suelo de tierra apisonada. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas polvorientas y antiguos equipos de iluminación cinematográfica se acumulaban en los rincones. Carlos avanzó cautelosamente, siguiendo las indicaciones que había encontrado en uno de los diarios de Lugosi. El acceso al sanctum está oculto tras la tercera estantería desde la pared norte, protegido por el símbolo del murciélago. Efectivamente, al examinar la pared del fondo, Carlos descubrió una estantería metálica que, a diferencia de las otras, parecía estar fijada al suelo. Al inspeccionar más de cerca, notó un pequeño relieve en forma de murciélago tallado en uno de los estantes. «Aquí está», murmuró para sí mismo, presionando el símbolo. Con un chirrido metálico, la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una puerta baja de madera oscura. Carlos dudó un momento antes de girar el pomo de hierro forjado. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, como si hubiera sido aceitada recientemente. Lo que encontró al otro lado le cortó la respiración. Era una réplica exacta del estudio de Drácula tal como aparecía en la película de 1931, paredes revestidas de piedra artificial que simulaban los muros de un castillo medieval, candelabros de hierro con velas de cera negra, una imponente chimenea de mármol oscuro,
y una gran mesa de roble tallado sobre la cual reposaban antiguos tomos encuadernados en cuero y pergaminos amarillentos. «Dios mío», susurró Carlos, avanzando lentamente hacia el centro de la habitación. La luz de su linterna reveló detalles aún más inquietantes: un ataúd auténtico colocado en un rincón, varios frascos de cristal que contenían lo que parecían ser muestras de sangre seca, y un espejo de cuerpo entero con marco de plata ennegrecida, cubierto por un paño de terciopelo rojo. Sobre la chimenea colgaba un retrato diferente de Lugosi, no como Drácula sino como él mismo, aunque con una expresión enigmática que Carlos no había visto en ninguna fotografía oficial del actor. Los ojos del retrato parecían seguirlo mientras se movía por la habitación. En el centro de la mesa había un documento que Carlos reconoció inmediatamente. Era una copia del contrato que habían encontrado en el estudio del ala este, pero este parecía ser el original. La tinta rojiza de la firma brillaba tenuemente en la oscuridad, como si contuviera algún tipo de sustancia fosforescente. Carlos sacó su teléfono para fotografiar el documento, pero la pantalla se volvió negra en cuanto intentó activar la cámara. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, y las velas de los candelabros se encendieron por sí solas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. «No estoy solo aquí», pensó Carlos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Como confirmando sus sospechas, escuchó un susurro a sus espaldas, tan bajo que al principio creyó que era el viento colándose por alguna grieta. Pero al concentrarse, pudo distinguir palabras en húngaro, pronunciadas con un acento inconfundible. «Olvas de la Esserstest. Erst megas aldosatot». Lee el contrato. Comprende el sacrificio. Carlos se giró bruscamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, el paño que cubría el espejo se había deslizado parcialmente, revelando una porción del cristal. Y en ese reflejo, Carlos vio claramente una figura alta y delgada de pie junto a la mesa, aunque ese espacio estaba vacío en la habitación real. Con manos temblorosas, Carlos tomó el contrato y comenzó a leerlo. Su conocimiento del húngaro era limitado, pero pudo entender lo esencial. Bela Lugosi había firmado un pacto con una entidad identificada solo como el guardián de la eternidad. A cambio de fama, éxito y la capacidad de dar vida al personaje de Drácula como ningún otro actor podría hacerlo jamás, Lugosi había ofrecido su esencia vital y su descanso eterno. «Un pacto faustiano», murmuró Carlos. Vendió su alma por el papel que lo definiría. Pero había más. Una cláusula adicional especificaba que el contrato podría ser anulado si Lugosi completaba la representación final, un ritual que debía realizarse bajo condiciones específicas y con la ayuda de aquellos que comparten la sangre del conocimiento. Carlos estaba tan absorto en su descubrimiento que no notó la presencia que se había materializado gradualmente detrás de él hasta que sintió un frío intenso en la nuca. Al voltearse, se encontró cara a cara con una figura translúcida que, aunque borrosa, era inconfundiblemente Bela Lugosi en su caracterización como Drácula. La aparición no habló, pero extendió una mano pálida hacia el contrato. Carlos, paralizado por el miedo y la fascinación, permaneció inmóvil mientras la temperatura continuaba descendiendo hasta que su aliento se condensaba en el aire. De repente, la puerta del sanctum se abrió de golpe, y Elena apareció en el umbral, pálida y con expresión alterada. «Carlos. Te he estado buscando por toda la casa», exclamó, antes de detenerse en seco al ver la habitación y la figura espectral que comenzaba a desvanecerse. «¿Lo viste?», dijo Carlos, no como pregunta sino como afirmación. Elena asintió lentamente. «No es la primera vez. Ha estado visitándome en sueños, mostrándome escenas, diálogos. He estado escribiendo todo. Es como si dictara a través de mí». Carlos le mostró el contrato. «Creo que encontré la razón. Lugosi hizo un pacto para convertirse en Drácula, pero hay una cláusula de escape. Necesita completar una representación final para liberarse. Y nos necesita a nosotros para hacerlo», concluyó Elena, acercándose a la mesa. «Por eso heredamos esta casa. Por eso me muestra esas visiones. Quiere que escriba su último guión, el que nunca pudo filmar.
mientras hablaban, no notaron que las velas habían comenzado a arder con llamas azuladas, ni que el espejo ahora estaba completamente descubierto, mostrando no sus reflejos sino una escena diferente, un set de filmación de los años 30, con técnicos y cámaras antiguas, y Lugosi en el centro, vestido como Drácula pero claramente angustiado, como si algo hubiera salido terriblemente mal. Fue Lucía quien los encontró una hora después, preocupada por su larga ausencia. Bajó al sótano acompañada por Miguel y el señor Velázquez, siguiendo el débil resplandor que emanaba de la puerta oculta. «Mamá». «Papá», llamó desde la entrada, dudando en cruzar el umbral. Carlos y Elena estaban sentados a la mesa, rodeados de papeles y con expresiones absortas. Ambos levantaron la mirada simultáneamente, con un brillo extraño en los ojos. «Lucía, cariño, pasa», dijo Elena con una voz que sonaba ligeramente diferente, más modulada y con un sutil acento que nunca antes había tenido. «Hemos descubierto algo extraordinario». El señor Velázquez se quedó en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. «No deberían estar aquí», murmuró. «Este lugar no se ha abierto en décadas por una razón». «Usted lo sabía», dijo Carlos, mirando fijamente al anciano. «Sabía sobre el contrato, sobre el pacto que hizo Lugosi». Velázquez bajó la mirada. «Yo era solo un niño cuando trabajaba para él, pero sí, presencié cosas. Rituales, conversaciones con algo que no era de este mundo». El señor Lugosi estaba desesperado en sus últimos años. La adicción, las deudas, los papeles cada vez más humillantes. Creía que si completaba lo que llamaba la representación final, podría liberarse de la maldición. «¿Qué maldición?», preguntó Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio. «La de convertirse realmente en Drácula», respondió Velázquez. «No el personaje ficticio, sino la esencia del vampiro». Lugosi creía que al interpretar a Drácula con tanta convicción, había abierto una puerta entre nuestro mundo y otro. Y que algo había cruzado esa puerta y se había fusionado con él. Lucía se acercó a la mesa y tomó uno de los papeles que sus padres habían estado examinando. Era una página del manuscrito que Elena había estado escribiendo, pero el estilo no se parecía en nada al de su madre. La caligrafía era más angulosa, más antigua, y el texto describía una escena que parecía sacada directamente de una película de terror gótico. «¿Esto es lo que has estado escribiendo, mamá?», preguntó, sintiendo un escalofrío al leer las líneas. Elena asintió. «Es la historia final de Drácula, la que Lugosi nunca pudo contar. La que necesita para completar el ciclo y liberarse». «¿Y qué pasará si lo ayudamos a completar este ritual?», preguntó Miguel. Carlos y Elena intercambiaron miradas, como si compartieran un secreto. «Según el contrato», explicó Carlos, «si la representación final se completa correctamente, el pacto quedará anulado y Lugosi podrá descansar en paz». «¿Y si no lo hacemos?», insistió Lucía. «Entonces seguirá atrapado entre mundos», respondió Elena. «Ni vivo ni muerto. Ni Lugosi ni Drácula. Un alma torturada sin posibilidad de redención». La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el crepitar de las velas. En el espejo, la imagen del set de filmación había cambiado, ahora mostraba un cementerio bajo la luz de la luna, con una figura solitaria de pie junto a una tumba abierta. «Nos está mostrando lo que necesita», murmuró Elena, acercándose al espejo. La escena final. La muerte definitiva de Drácula, pero en sus propios términos. Mientras observaban, la figura en el espejo se giró lentamente hacia ellos, revelando el rostro de Lugosi, pero con una expresión que mezclaba sufrimiento y súplica. Sus labios se movieron, formando palabras que, aunque silenciosas, todos pudieron entender: «Ayúdenme a terminar lo que comencé». En ese momento, toda la mansión pareció estremecerse. Objetos cayeron de las estanterías, las luces parpadearon, y un viento helado recorrió todas las habitaciones. La presencia de Lugosi ya no se ocultaba, se manifestaba con toda su fuerza, exigiendo ser liberada. Y en medio de ese caos sobrenatural, Elena comenzó a cambiar.
Su postura se volvió más rígida, su mirada más intensa, y cuando habló, su voz tenía el inconfundible acento húngaro de Bela Lugosi: el tiempo se acaba. La luna llena se aproxima. Debemos prepararnos para la representación final. Carlos, Lucía y Miguel la miraron horrorizados, comprendiendo que la situación había escapado a su control. El espíritu de Lugosi no solo estaba presente en la casa, ahora había encontrado un vehículo para manifestarse plenamente. Y el señor Velázquez, observando desde la puerta, murmuró para sí mismo: ha comenzado. Que Dios nos ayude a todos. Los días siguientes a la revelación en el sótano fueron un descenso gradual hacia lo inexplicable. Elena pasaba cada vez más tiempo encerrada en el solarium, escribiendo frenéticamente lo que ella llamaba el guión final. Su comportamiento se había vuelto errático, rechazaba casi toda comida, hablaba ocasionalmente en húngaro sin darse cuenta, y a veces adoptaba maneras y gestos que no eran suyos, sino claramente reminiscentes de Bela Lugosi. Carlos dividía su tiempo entre investigar más sobre el contrato encontrado en el Sanctum y vigilar a su esposa, cada vez más preocupado por su estado mental. Había contactado con la doctora Ramírez nuevamente, quien había prometido traer a un especialista en fenómenos paranormales, el doctor Javier Montero, un parapsicólogo mexicano que había estudiado casos similares de posesiones ambientales en casas históricas. Lucía y Miguel, por su parte, habían comenzado a documentar meticulosamente todos los fenómenos inexplicables que ocurrían en la mansión: las fluctuaciones de temperatura, los objetos que se movían solos, las apariciones fugaces de la figura con capa negra, y los extraños sonidos que parecían provenir de las paredes mismas. Es como si la casa entera estuviera viva, comentó Miguel una tarde, mientras ambos revisaban las grabaciones de audio que habían dejado durante la noche en diferentes habitaciones. Estaban sentados en la cocina, con una grabadora digital conectada a la laptop de Miguel. Al reproducir uno de los archivos, escucharon claramente, entre la estática y los crujidos normales de una casa antigua, una voz masculina que recitaba lo que parecía ser un diálogo: escucho a los lobos. Los hijos de la noche, qué hermosa música hacen. Lucía sintió un escalofrío. Es una línea de la película Drácula. Lugosi la pronuncia cuando está con Jonathan Archer en el castillo. La grabadora estaba en el pasillo del segundo piso, dijo Miguel, consultando sus notas. Justo frente a tu habitación. Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon un estruendo proveniente del solarium. Corrieron hacia allí y encontraron a Elena de pie sobre una mesa, arrancando las cortinas de las ventanas con fuerza sobrehumana. «Mamá», gritó Lucía, corriendo hacia ella. «¿Qué estás haciendo?» Elena se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos con ojeras pronunciadas, y cuando habló, su voz sonó más grave de lo normal: la luz me lastima. Necesito oscuridad para trabajar. Carlos llegó segundos después, alarmado por el ruido. Elena, cariño, baja de ahí. Vas a lastimarte. Elena lo miró como si no lo reconociera. Luego, súbitamente, pareció volver en sí. Parpadeó confundida y miró a su alrededor. ¿Qué estoy haciendo aquí arriba?, preguntó, su voz normal nuevamente. Carlos la ayudó a bajar de la mesa. Elena temblaba visiblemente y parecía desorientada. No recuerdo haber venido aquí, murmuró. Estaba escribiendo y luego, nada. Has estado actuando extraño durante días, dijo Carlos con suavidad, guiándola hacia un sillón. Creo que deberíamos considerar irnos de esta casa. Elena se tensó inmediatamente. No. No podemos irnos. No hasta que termine el guión. Él me necesita. ¿Él?, preguntó Lucía, intercambiando miradas preocupadas con su padre. Bela, respondió Elena, como si fuera obvio. Está atrapado. Ha estado atrapado durante décadas. Y solo nosotros podemos liberarlo. Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Estaban heladas. Elena, escúchame. Creo que lo que sea que habita esta casa está influyendo en ti.
Necesitamos ayuda profesional. Ya la tenemos en camino, intervino Miguel. La doctora Ramírez y el especialista llegarán mañana. Elena miró sus manuscritos esparcidos por el suelo. Eran cientos de páginas, algunas escritas en inglés, otras en húngaro, con diagramas, bocetos de escenografías y notas detalladas sobre iluminación y ángulos de cámara. Está casi completo, murmuró. Solo necesito terminar el final. La escena de la muerte. ¿La muerte de quién?, preguntó Lucía. Elena la miró con una sonrisa triste. De Drácula, por supuesto. Pero no como en las películas anteriores. Esta vez será definitivo. Un final que le permita descansar en paz. Esa noche, Carlos insistió en que Elena durmiera en su habitación en lugar del solarium donde había estado pasando las noches. Le dio un té con hierbas relajantes que el señor Velázquez había preparado, asegurando que era una receta tradicional para calmar espíritus inquietos. Mientras Elena dormía profundamente por primera vez en días, Carlos, Lucía y Miguel se reunieron en la cocina con el señor Velázquez para discutir la situación. Nunca había visto la posesión avanzar tan rápido, comentó el anciano, removiendo su propia taza de té. El espíritu del señor Lugosi ha encontrado un vehículo receptivo en su esposa. ¿Está diciendo que mi madre está poseída?, preguntó Lucía, su voz temblorosa. Velázquez hizo un gesto ambiguo con la mano. No es una posesión completa, no todavía. Es más bien una influencia. Una sintonización. Su madre es escritora, ¿verdad? Eso la hace especialmente susceptible. Las personas creativas tienen una conexión más directa con el otro lado. ¿Y qué pasará cuando termine ese guión que está escribiendo?, preguntó Carlos. Según el contrato, necesita ser representado, respondió Velázquez. Una actuación final que cierre el ciclo y anule el pacto. ¿Y quién se supone que va a actuar en esta representación?, preguntó Miguel. El anciano miró a Carlos significativamente. Tradicionalmente, el pacto requiere que sea alguien con una conexión a Lugosi. Alguien que comprenda su arte, su visión. Un profesor de historia del cine, murmuró Carlos, comprendiendo. Por eso nos eligió a nosotros. Elena para escribir, yo para actuar. Y Lucía como testigo, añadió Velázquez. El contrato especifica que debe haber un testigo de sangre joven, alguien que pueda llevar el recuerdo hacia el futuro. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles contra las ventanas. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 12 de la noche. ¿Y si nos negamos?, preguntó finalmente Lucía. ¿Si simplemente nos vamos? Velázquez negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde. La conexión está establecida. Si intentan irse ahora, el espíritu lo seguirá. Y sin la posibilidad de completar el ritual, su influencia solo se volvería más desesperada. ¿Qué sugiere que hagamos, entonces?, preguntó Carlos. Esperar a los especialistas mañana, respondió el anciano. Y mientras tanto, vigilar a su esposa. El manuscrito está casi completo, según ella. Una vez que lo termine. No necesitó completar la frase. Todos entendían las implicaciones. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un clima inusual para Los Ángeles. Elena se despertó renovada, casi eufórica, una transformación tan radical respecto a su estado anterior que resultaba inquietante. Lo he visto todo, exclamó durante el desayuno, sus ojos brillantes. El final perfecto. Necesito escribirlo antes de que se desvanezca. Carlos intentó persuadirla para que esperara a la llegada de la doctora Ramírez y el doctor Montero, pero Elena se mostró inflexible. Se encerró nuevamente en el solarium, tecleando frenéticamente en su laptop. Cerca del mediodía, el timbre de la puerta anunció la llegada de los especialistas. La doctora Ramírez venía acompañada por un hombre de unos 50 años, bajo y robusto, con una espesa barba canosa y gafas de montura metálica.
Vestía de manera formal, pero llevaba colgados al cuello varios amuletos de diferentes tradiciones espirituales. Dr. Javier Montero se presentó, estrechando la mano de Carlos con firmeza. Dr. Javier Montero se presentó, estrechando la mano de Carlos con firmeza. Especialista en fenómenos paranormales y profesor de parapsicología en la Universidad Autónoma de México. La doctora Ramírez me ha puesto al tanto de su situación peculiar. Carlos los condujo al salón principal, donde Lucía y Miguel esperaban. El señor Velázquez se unió a ellos momentos después, observando al recién llegado con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Dónde está su esposa?, preguntó la doctora Ramírez, notando la ausencia de Elena. En el solarium, escribiendo, respondió Carlos. Desde esta mañana ha estado diferente. Casi eufórica. Dice que ha tenido una visión del final perfecto para su manuscrito. El doctor Montero asintió pensativamente. Es consistente con los casos que he estudiado. La entidad suele intensificar su influencia cuando se acerca al cumplimiento de su objetivo. ¿Ha visto casos similares antes?, preguntó Lucía. Similares, sí, aunque cada manifestación es única, respondió el especialista, sacando de su maletín varios instrumentos, un medidor de campos electromagnéticos, un termómetro digital y una pequeña grabadora. Lo que estamos enfrentando aquí parece ser lo que llamamos una posesión consensuada. La entidad, en este caso, el espíritu de Lugosi, no toma control por la fuerza, sino que establece una especie de simbiosis con el huésped. Elena es escritora, comentó la doctora Ramírez. Su mente creativa probablemente la hace más receptiva a este tipo de influencia. Precisamente, confirmó el doctor Montero. Los artistas, escritores, músicos, todos tienen lo que podríamos llamar una membrana psíquica más permeable. Están acostumbrados a recibir inspiración de fuentes que no pueden explicar racionalmente. Mientras hablaban, un estruendo proveniente del solarium los sobresaltó. Corrieron hacia allí y encontraron a Elena de pie en el centro de la habitación, rodeada de papeles esparcidos por el suelo. Su laptop estaba abierta sobre la mesa, mostrando la última página del manuscrito. «Está terminado», exclamó con una voz que oscilaba entre la suya propia y otra más grave, más acentuada. «El guión final está completo». Su apariencia había cambiado sutilmente, su postura era más erguida, sus gestos más teatrales, y sus ojos tenían un brillo febril. Al ver al doctor Montero, se detuvo y lo estudió con una mirada penetrante. «Usted es el especialista», dijo, no como pregunta sino como afirmación. Ha llegado justo a tiempo para la función. El doctor Montero avanzó cautelosamente. Señora Mendoza, soy el doctor Javier Montero. ¿Puedo hablar con usted un momento? Elena inclinó la cabeza en un gesto extrañamente formal. Por supuesto, doctor. Pero debo advertirle que no estamos solos en esta conversación. Lo sé, respondió el especialista con calma. Y me gustaría hablar también con su invitado. Una sonrisa que no pertenecía a Elena se dibujó en su rostro. Él puede escucharlo. El doctor Montero sacó de su bolsillo un pequeño péndulo de cristal y lo sostuvo frente a Elena. Voy a realizar una simple prueba, si me lo permite. No es invasiva ni dolorosa. Elena asintió, y el especialista comenzó a balancear suavemente el péndulo. Para sorpresa de todos, el cristal empezó a girar en círculos perfectos sin seguir el movimiento inicial de la mano del doctor. Interesante, murmuró el doctor Montero. Hay definitivamente una presencia energética muy fuerte asociada a usted en este momento, señora Mendoza. No es solo una presencia, respondió Elena. Es una colaboración. Él necesita mi voz, mis manos. Yo necesito su visión, su historia. El especialista guardó el péndulo y se dirigió a todos los presentes. Lo que estamos presenciando es poco común pero no sin precedentes. El espíritu de Lugosi no está intentando dañar a la señora Mendoza, está intentando comunicarse a través de ella para completar algo que dejó pendiente en vida.
El manuscrito, dijo Carlos, recogiendo algunas de las páginas del suelo. ¿Es esto lo que quiere? ¿Que alguien escriba esta historia? No solo escribirla, intervino Elena _Lugosi. Representarla. El contrato especifica claramente que debe haber una representación final, una actuación que cierre el ciclo. El doctor Montero se acercó a la laptop y examinó la última página del manuscrito. Es una escena de muerte. La muerte definitiva de Drácula. La única forma en que puede descansar en paz, confirmó Elena. No como en las películas anteriores, donde siempre había posibilidad de retorno. Esta vez debe ser definitivo. La doctora Ramírez, que había estado examinando otras páginas del manuscrito, levantó la mirada con expresión preocupada. Esto es más que un guión cinematográfico. Hay elementos rituales aquí, instrucciones específicas sobre objetos, posiciones, palabras que deben pronunciarse. Es un ritual disfrazado de representación teatral, concluyó el doctor Montero. O quizás ambas cosas a la vez. Elena se acercó a Carlos y tomó sus manos. Sus dedos estaban helados. Tú debes ser Drácula, dijo con una voz que ya no intentaba ocultar su acento húngaro. Eres el único que puede entender lo que significa llevar esta carga, esta identidad que te consume. Carlos miró a su esposa, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer que conocía. Estaba allí, pero compartiendo espacio con algo más, algo antiguo y desesperado. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. La expresión de Elena se ensombreció. Entonces seguiré atrapado entre mundos. Ni vivo ni muerto. Ni Lugosi ni Drácula. Y eventualmente, la frustración me convertirá en algo menos amable. La amenaza velada flotó en el aire como una nube tóxica. El doctor Montero intervino rápidamente. Creo que deberíamos considerar realizar este ritual, dijo, para sorpresa de todos. He estudiado casos similares donde negar la resolución a un espíritu atrapado solo empeora la situación. Si el manuscrito está completo y tenemos las instrucciones precisas, podríamos preparar una sesión controlada. ¿Estás sugiriendo que sigamos el juego de un fantasma?, preguntó Lucía, incrédula. No es un juego, respondió el especialista con seriedad. Y no es solo un fantasma. Es un alma atrapada por un contrato espiritual que él mismo firmó. Estos pactos tienen poder real en el plano metafísico. La doctora Ramírez asintió. Desde una perspectiva histórica, tiene sentido. Lugosi murió insatisfecho, adicto a la morfina y reducido a parodiar el papel que lo había hecho famoso. Si creía genuinamente en este pacto, es comprensible que su espíritu busque completar lo que consideraba su obligación final. Elena _Lugosi sonrió, una expresión que mezclaba gratitud y triunfo. La representación debe realizarse durante la próxima luna llena. En 3 días. ¿Por qué la luna llena?, preguntó Miguel. Es cuando el velo entre mundos es más delgado, respondió el doctor Montero. Muchas tradiciones espirituales coinciden en eso. Y es simbólicamente apropiado para Drácula, añadió la doctora Ramírez. En la novela original de Stoker, los poderes del vampiro están vinculados a los ciclos lunares. Carlos miró el manuscrito, luego a su esposa, y finalmente al grupo reunido en el solarium. Sentía el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Si accedo a hacer esto, dijo finalmente, ¿me garantiza que mi esposa volverá a la normalidad después? El doctor Montero intercambió una mirada con Elena _Lugosi antes de responder. Basado en casos similares, si el ritual se completa correctamente, la entidad debería liberarse y su esposa recuperaría su autonomía completa. Pero debo ser honesto, no hay garantías absolutas en estos asuntos. Lo prometo, dijo Elena, pero con la voz de Lugosi claramente dominante. Una vez que el contrato se anule, seré libre. Y ella también. Esa tarde, mientras el doctor Montero y la doctora Ramírez estudiaban detalladamente el manuscrito y preparaban lo que llamaron protecciones energéticas para la casa, Carlos llevó a Lucía y Miguel aparte para una conversación privada.
No confío completamente en lo que está pasando, confesó. Pero no veo otra opción que seguir adelante con este ritual, representación, o lo que sea. ¿Y si es peligroso?, preguntó Lucía, la preocupación evidente en su rostro. ¿Y si mamá no vuelve a ser la misma después? Carlos pasó una mano cansada por su rostro. Es un riesgo que tenemos que considerar. Pero también debemos pensar en qué pasaría si nos negamos. Esta presencia, sea Lugosi o algo que se hace pasar por él, se está volviendo más fuerte cada día. El doctor Montero parece saber lo que hace, comentó Miguel. Y tiene experiencia con este tipo de situaciones. Eso espero, respondió Carlos. Porque estamos a punto de realizar un exorcismo disfrazado de obra de teatro, y honestamente, nunca pensé que diría algo así en mi vida. Esa noche, mientras todos dormían, o intentaban dormir, Elena se levantó silenciosamente de la cama que compartía con Carlos. Se movió como una sonámbula por los pasillos de la mansión hasta llegar al sanctum del sótano. Allí, frente al espejo cubierto, encendió todas las velas negras y descubrió el cristal. En el reflejo no apareció su imagen, sino la de Bela Lugosi en su caracterización completa como Drácula. Sus labios se movieron, formando palabras que solo Elena podía escuchar: 3 días más. Solo 3 días y seré libre. Y tú tendrás el mayor regalo que un escritor puede recibir, una historia que trasciende la muerte misma. Elena sintió, sus ojos vidriosos reflejando las llamas de las velas. Y en algún lugar entre su conciencia y la influencia que la dominaba, una pequeña parte de ella se preguntaba si, después de la representación final, quedaría algo de la persona que había sido antes de entrar en la mansión Lugosi. La luna llena se alzaba sobre Los Ángeles como un ojo pálido y vigilante cuando los preparativos para la representación final comenzaron en la mansión Lugosi. El salón principal había sido transformado según las instrucciones precisas del manuscrito, muebles reubicados para crear un espacio escénico, cortinas negras colgadas sobre las ventanas, candelabros estratégicamente colocados para generar el juego de luces y sombras característico del cine expresionista alemán que tanto había influido en la estética de Drácula, de 1931. Carlos se encontraba en la antigua habitación de Lugosi, vistiéndose con el traje original que el actor había usado en la película, encontrado perfectamente conservado en uno de los armarios del ático. La tela negra, aunque antigua, mantenía una extraña vitalidad, como si hubiera absorbido algo de la esencia de quien la había vestido décadas atrás. Frente al espejo, Carlos apenas reconocía su propio reflejo. El maquillaje que Elena había aplicado con precisión inquietante, piel pálida, ojos sombreados, labios ligeramente oscurecidos, lo transformaba gradualmente en una versión de Drácula que, sin ser una copia exacta de Lugosi, capturaba la esencia del personaje. Es asombroso, comentó la doctora Ramírez, observándolo desde la puerta. Realmente parece que el papel lo está habitando. Carlos se ajustó la capa negra con forro rojo. Así es como debe sentirse la posesión consentida, supongo. Parte de mí está aterrorizada, pero otra parte está fascinada por la oportunidad de experimentar lo que Lugosi sintió al encarnar este personaje. Solo recuerde seguir exactamente el guión, advirtió la doctora. El doctor Montero ha insistido en que cualquier desviación podría complicar las cosas. En el salón principal, el doctor Montero supervisaba los últimos detalles. Había trazado símbolos de protección con tiza blanca en los umbrales de puertas y ventanas, y colocado pequeños objetos, cristales, hierbas atadas con cordel rojo, medallones de diferentes tradiciones espirituales, en puntos estratégicos de la habitación. ¿Todo esto es realmente necesario?, preguntó Lucía, observando con escepticismo los preparativos. Absolutamente, respondió el especialista sin levantar la vista de su trabajo. No estamos simplemente representando una escena, estamos facilitando un tránsito entre planos de existencia. Las protecciones son para asegurarnos de que solo lo que debe cruzar, cruce. Miguel, que había estado ayudando a colocar los candelabros, se acercó con expresión preocupada. ¿Y si algo sale mal? ¿Si el espíritu de Lugosi no coopera? El doctor
Montero lo miró con seriedad. Por eso estamos siguiendo el manuscrito al pie de la letra. Es un contrato tanto como un guión. Si cumplimos nuestra parte, él debe cumplir la suya. Elena entró en el salón, y todos se volvieron hacia ella. Su transformación era aún más impactante que la de Carlos. Vestía un elegante vestido blanco de estilo años 30, su cabello negro recogido en un peinado de época, y su rostro maquillado con una palidez etérea que acentuaba el brillo febril de sus ojos. Se movía con una gracia que no era suya, cada gesto medido y teatral. Todo está listo, anunció con una voz que mezclaba su timbre natural con el acento húngaro que se había vuelto cada vez más prominente. Los actores están preparados, el escenario dispuesto. Solo falta nuestro público. Señaló hacia las sillas colocadas en semicírculo frente al área escénica. La doctora Ramírez, el doctor Montero, Lucía y Miguel tomaron asiento, mientras el señor Velázquez permanecía de pie junto a la puerta, como un guardián silencioso. Recuerden, dijo el doctor Montero antes de que comenzara la representación, pase lo que pase, no interrumpan la escena. No crucen las líneas de tiza. Y sobre todo, no rompan el círculo de velas. Las luces eléctricas se apagaron, dejando la habitación iluminada únicamente por la luz trémula de las velas y la claridad plateada de la luna llena que se filtraba entre las cortinas. Un gramófono antiguo comenzó a tocar suavemente una melodía húngara, la misma que habían escuchado en noches anteriores resonando misteriosamente por la casa. Carlos entró en el área escénica, su figura alta y oscura proyectando una sombra alargada sobre la pared. Se movía con una fluidez que sorprendió incluso a Lucía, quien nunca había visto a su padre actuar. No era Carlos quien caminaba por el salón, era Drácula, el depredador inmortal, el aristócrata no muerto. He esperado este momento durante siglos, pronunció con una voz profunda que reverberó en las paredes. El momento en que finalmente pueda descansar. Elena entró desde el lado opuesto, su vestido blanco contrastando dramáticamente con el negro absoluto de Carlos / Drácula. Representaba a una mujer llamada Eleonora en el manuscrito, un personaje que no existía en la película original ni en la novela de Stoker. Has atormentado a demasiadas almas, conde, dijo Elena / Eleonora. Incluida la tuya propia. Es hora de que encuentres la paz que has negado a tantos. Lo que siguió fue una danza verbal entre ambos personajes, un diálogo que oscilaba entre el terror gótico y una extraña poesía metafísica sobre la naturaleza de la inmortalidad, el peso de las identidades impuestas y la liberación a través de la muerte verdadera. A medida que la escena avanzaba, fenómenos inexplicables comenzaron a manifestarse en la habitación. La temperatura descendió bruscamente hasta que el aliento de todos se condensaba en el aire. Las llamas de las velas se volvieron azuladas y se alargaron de manera antinatural. Objetos pequeños, un libro sobre una mesa, un reloj de bolsillo, un vaso de cristal, comenzaron a vibrar sutilmente. El doctor Montero observaba todo con atención profesional, tomando notas en una pequeña libreta, mientras la doctora Ramírez filmaba discretamente con su teléfono. Lucía y Miguel, sentados juntos, se tomaron de la mano instintivamente, sintiendo que estaban presenciando algo que trascendía su comprensión. La escena alcanzó su clímax cuando Carlos / Drácula, tras un monólogo desgarrador sobre la maldición de una existencia sin final, pedía a Elena / Eleonora que lo liberara de su tormento eterno. No con una estaca, recitó Carlos, siguiendo el manuscrito, no con fuego ni agua bendita. Esos son finales temporales, puertas giratorias que siempre me devuelven a esta existencia. Necesito el final que solo puede darme alguien que comprenda verdaderamente lo que significa estar atrapado entre mundos. Elena / Eleonora extrajo de entre los pliegues de su vestido un objeto envuelto en seda negra. Al desenvolverlo, reveló una daga de plata con inscripciones en un idioma que ninguno de los presentes podía identificar. Era un objeto que el señor Velázquez había encontrado en un compartimento secreto del Sanctum, siguiendo las indicaciones del manuscrito. Con esta hoja forjada en la confluencia de dos mundos, pronunció Elena, te ofrezco no la muerte, sino la transición. No el final, sino la liberación. En ese momento,
las manifestaciones paranormales se intensificaron. Las cortinas se agitaron violentamente aunque no había corriente de aire. Varios objetos pequeños levitaron brevemente antes de caer. El espejo de cuerpo entero que habían traído del Sanctum, parte esencial del ritual según el manuscrito, comenzó a vibrar en su marco, y su superficie pareció ondular como agua perturbada. Carlos /Drácula se arrodilló frente a Elena /Eleonora, abriendo los brazos en un gesto de rendición. Según el guión, ella debía simular apuñalarlo con la daga ritual, un acto simbólico que representaría la liberación del espíritu atrapado. Pero cuando Elena levantó la daga, algo cambió en su expresión. Sus ojos se volvieron completamente negros, y cuando habló, ya no era su voz ni la de Lugosi, sino algo más antiguo, más profundo. Al fin libre, dijo la voz a través de Elena. No solo de la vida y la muerte, sino del contrato mismo. El doctor Montero se puso de pie alarmado. Algo está mal. Esa no es la línea del manuscrito. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Elena bajó la daga con fuerza, pero en lugar de simular el acto como indicaba el guión, la hoja cortó realmente el aire frente a Carlos. No lo tocó físicamente, pero una luz cegadora emanó del punto donde la daga había rasgado lo que parecía ser el tejido mismo de la realidad. Una grieta luminosa apareció en el aire, expandiéndose como una herida en el espacio. A través de ella se vislumbraba lo que parecía ser otro lugar, una especie de set de filmación antiguo donde figuras sombrías se movían entre cámaras y luces. El velo se está rasgando, gritó el doctor Montero, corriendo hacia el círculo de velas. Esto no es una liberación, es una apertura. Carlos, momentáneamente aturdido, se recuperó lo suficiente para darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. El espíritu que hablaba a través de Elena ya no parecía ser Lugosi, sino algo que había estado oculto detrás de su presencia todo este tiempo. Elena, gritó, intentando alcanzarla, pero una fuerza invisible lo mantuvo a distancia. La figura de Elena se elevó ligeramente del suelo, sus pies a unos centímetros de la alfombra. La daga en su mano brillaba con una luz sobrenatural, y la grieta en el aire continuaba expandiéndose. Durante décadas he esperado este momento, dijo la voz a través de ella. Atrapado en el contrato que este tonto actor firmó sin entender sus verdaderas implicaciones. Él creía que pactaba por fama y el papel de su vida. En realidad, me estaba dando un ancla en su mundo. El doctor Montero comenzó a recitar rápidamente frases en latín y sánscrito, intentando contener lo que fuera que estaba emergiendo. La doctora Ramírez sacó de su bolso un pequeño frasco de agua bendita y lo arrojó hacia la grieta luminosa, que chisporroteó al contacto. Lucía, superando su terror inicial, se acercó al borde del círculo de velas. Mamá. Sé que puedes oírme. Tienes que luchar contra lo que sea que te está controlando. Por un instante, la expresión de Elena vaciló, y sus ojos volvieron momentáneamente a la normalidad. Lucía, susurró con su voz natural. Aprovechando ese momento de debilidad, Carlos recitó la línea final del manuscrito, la que debería haber pronunciado después de la simulación del apuñalamiento: acepto este final no como derrota, sino como transformación. No como oscuridad, sino como luz. Libero lo que fui y abrazo lo que seré. Las palabras, aunque pronunciadas fuera de secuencia, parecieron tener un efecto poderoso. La grieta en el aire tembló, y la fuerza que mantenía a Elena suspendida pareció debilitarse. El señor Velázquez, que hasta entonces había permanecido como observador silencioso, avanzó repentinamente hacia el centro del círculo. En su mano llevaba un pequeño objeto que extrajo de su bolsillo, un anillo con una piedra roja que brillaba intensamente. «Padre», gritó, dirigiéndose no a Carlos sino a la presencia que habitaba en Elena. «Reconoce a tu hijo». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El anciano jardinero se irguió, y por primera vez todos pudieron ver el parecido, los mismos ojos, la misma estructura ósea que Bela Lugosi. «Soy hijo de tu sangre», continuó Velázquez. «Nunca me reconociste en vida, pero he guardado tu legado durante décadas. Y ahora te libero de tu contrato.
Tomó la daga de la mano de Elena y, para horror de todos, se hizo un corte en la palma. Dejó que su sangre goteara sobre el anillo, que emitió un destello carmesí. Con la sangre del heredero, rompo el pacto inmortal, pronunció con voz firme. La grieta en el aire comenzó a cerrarse, pero no antes de que una ráfaga de energía estallara desde su interior, provocando que varios objetos en la habitación explotaran simultáneamente. Las bombillas de las lámparas apagadas estallaron, los espejos se agrietaron, y una cortina cercana a la chimenea se incendió. ¡Fuego!, gritó Miguel, corriendo hacia un extintor que habían preparado como precaución. En medio del caos, Elena cayó al suelo, inconsciente. Carlos logró alcanzarla y la arrastró fuera del círculo de velas, que ahora ardían con llamas anormalmente altas. La grieta finalmente se cerró con un sonido similar a un trueno, pero el fuego en la cortina se había extendido rápidamente a una estantería cercana. En cuestión de segundos, parte del salón estaba en llamas. «Tenemos que salir», gritó la doctora Ramírez, ayudando al doctor Montero, que parecía haberse lastimado durante el caos. Carlos levantó a Elena en brazos, mientras Lucía y Miguel ayudaban al señor Velázquez, que se había desplomado después de su intervención. Juntos, lograron salir al jardín trasero justo cuando las llamas comenzaban a devorar el salón principal. Bajo la luz plateada de la luna llena, el grupo se reagrupó en el césped, observando cómo el fuego se propagaba por la planta baja de la mansión. Miguel había llamado a los bomberos, que llegarían en minutos. Elena comenzó a recuperar la conciencia lentamente. Sus ojos, cuando se abrieron, eran nuevamente los suyos, sin rastro de la oscuridad que los había invadido. ¿Qué pasó?, preguntó débilmente. Carlos la abrazó con fuerza. Es una larga historia. Lo importante es que estás de vuelta. El señor Velázquez, sentado en un banco de piedra con la mano vendada improvisadamente, observaba la mansión en llamas con expresión melancólica. ¿Es usted realmente hijo de Bela Lugosi?, preguntó la doctora Ramírez, sentándose junto a él. El anciano asintió lentamente. Mi madre trabajaba como asistente en el set de Drácula. Tuvieron un breve romance. Él nunca me reconoció oficialmente, pero me dejó el anillo como única herencia. Siempre supe que algún día tendría que usarlo para liberarlo. ¿Liberar a quién exactamente?, preguntó el doctor Montero, que se había acercado cojeando. Lo que vimos allí dentro no era simplemente el espíritu de Lugosi. No, confirmó Velázquez. Era lo que él invocó sin saberlo cuando firmó el contrato. La entidad que le dio su poder interpretativo, pero que eventualmente lo consumió. Se hacía llamar el Guardián de la Eternidad, pero es más antiguo que cualquier nombre. Mientras hablaban, sirenas de bomberos comenzaron a escucharse en la distancia. La parte frontal de la mansión aún estaba intacta, pero el salón principal y parte del ala este ardían intensamente. Todo mi trabajo, murmuró Elena, recordando súbitamente el manuscrito. Todas esas páginas. No eran realmente tuyas, dijo Carlos con suavidad. Eran lo que esa cosa quería que escribieras. Lucía, que había estado observando silenciosamente la mansión en llamas, señaló repentinamente hacia una ventana del segundo piso. Miren, exclamó. Por un instante, todos vieron claramente la silueta de un hombre alto con capa negra recortada contra las llamas. La figura hizo un gesto de despedida antes de desvanecerse. Se ha ido, dijo el señor Velázquez, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla arrugada. Finalmente libre. Y mientras los bomberos llegaban y comenzaban a combatir el incendio, el grupo permaneció unido en el jardín, testigos de lo que parecía ser el final de un ciclo que había comenzado décadas atrás, cuando un actor húngaro había firmado un contrato para interpretar al vampiro más famoso de la historia, sin imaginar que el papel lo seguiría incluso más allá de la muerte. 6 meses después del incendio que destruyó parcialmente la mansión Lugosi, la familia Mendoza había transformado la tragedia en una oportunidad inesperada. La parte frontal de la casa, que había sobrevivido a las llamas, había sido restaurada meticulosamente, respetando su arquitectura original. El ala este y el salón principal, completamente destruidos,
habían sido reconstruidos con un propósito diferente. Ahora albergaban el Museo Bela Lugosi, un espacio dedicado a preservar y honrar el legado del actor. Era una tarde soleada de primavera cuando Elena guiaba a un pequeño grupo de visitantes por las salas del museo. Vestía un elegante traje sastre negro, y su cabello, ahora con algunas canas prematuras, estaba recogido en un moño sencillo. Nada en su apariencia o comportamiento sugería los eventos sobrenaturales que había experimentado, solo un brillo especial en sus ojos cuando hablaba de ciertos aspectos de la vida de Lugosi delataba su conexión personal con la historia. Y aquí tenemos la colección de objetos personales que descubrimos durante la reconstrucción, explicaba, señalando una vitrina donde 6 meses después del incendio que destruyó parcialmente la mansión Lugosi, la familia Mendoza había transformado la tragedia en una oportunidad inesperada. La parte frontal de la casa, que había sobrevivido a las llamas, había sido restaurada meticulosamente, respetando su arquitectura original. El ala este y el salón principal, completamente destruidos, habían sido reconstruidos con un propósito diferente. Ahora albergaban el Museo Bela Lugosi, un espacio dedicado a preservar y honrar el legado del actor. Era una tarde soleada de primavera cuando Elena guiaba a un pequeño grupo de visitantes por las salas del museo. Vestía un elegante traje sastre negro, y su cabello, ahora con algunas canas prematuras, estaba recogido en un moño sencillo. Nada en su apariencia o comportamiento sugería los eventos sobrenaturales que había experimentado, solo un brillo especial en sus ojos cuando hablaba de ciertos aspectos de la vida de Lugosi delataba su conexión personal con la historia. Y aquí tenemos la colección de objetos personales que descubrimos durante la reconstrucción, explicaba, señalando una vitrina donde se exhibían diversos artículos, un reloj de bolsillo con iniciales grabadas, varios guiones anotados a mano, fotografías inéditas del set Drácula, y, en el centro, protegido por un cristal especial, el anillo con la piedra roja que el señor Velázquez había utilizado aquella noche fatídica. ¿Es cierto que el señor Velázquez era hijo ilegítimo de Lugosi?, preguntó uno de los visitantes, un hombre de mediana edad con gafas y una cámara profesional colgada al cuello. Elena sonrió diplomáticamente. Ernesto Velázquez falleció hace 3 meses, llevándose muchos secretos consigo. Lo que podemos confirmar es su dedicación de toda la vida a preservar el legado de Lugosi, y su invaluable contribución a este museo. Lo que Elena no mencionó fue que el anciano había muerto pacíficamente en su sueño, con una sonrisa en el rostro, la noche después de que el museo abriera sus puertas al público. Tampoco mencionó que, junto a su cama, habían encontrado una fotografía antigua donde un joven Bela Lugosi sostenía a un bebé, con una dedicatoria en húngaro en el reverso: para mi hijo, que nunca conocerá mi nombre pero siempre llevará mi sangre. Mientras el grupo continuaba hacia la siguiente sala, Carlos apareció en el vestíbulo principal, recibiendo a un nuevo contingente de estudiantes de cine. Su experiencia como profesor de historia cinematográfica lo había convertido en el guía perfecto para las visitas académicas. Si bien físicamente parecía el mismo, quienes lo conocían bien notaban un cambio sutil en su presencia, una gravedad en su mirada que no tenía antes de los eventos en la mansión. Bienvenidos al Museo Lugosi, saludó con una sonrisa cálida. Hoy exploraremos no solo la carrera de un actor legendario, sino también cómo un papel puede definir, y a veces consumir, la vida de quien lo interpreta. En la tienda de recuerdos del museo, Lucía atendía a los visitantes con eficiencia y entusiasmo. A sus 18 años, había madurado notablemente desde aquella noche del incendio. Su experiencia la había inspirado a estudiar cine, con un interés particular en los efectos especiales y la fotografía, formas de capturar lo sobrenatural a través de medios controlados, como ella misma explicaba. Miguel, ahora su novio oficial, trabajaba como asistente de investigación para la doctora Ramírez, quien había publicado un controvertido pero exitoso libro sobre Lugosi titulado Más allá del telón, la vida secreta de Bela Lugosi. Aunque el libro mencionaba los fenómenos inexplicables asociados con la mansión, presentaba los hechos desde una perspectiva académica, evitando sensacionalismos. Cuando el museo cerró sus puertas al público aquella tarde, la familia Mendoza se reunió en lo que antes había sido el solarium y ahora funcionaba como su sala de estar privada. Elena servía café mientras Carlos revisaba las reservas para las visitas de la semana siguiente.
La doctora Montero llamó hoy, comentó Elena casualmente. Preguntó si habíamos experimentado algún fenómeno residual últimamente. Carlos levantó la mirada de su laptop. ¿Y qué le dijiste? Elena intercambió una mirada cómplice con su esposo. Le dije que la casa está tranquila. Que cualquier presencia que hubiera aquí ha encontrado su paz. No mencionó las ocasiones en que, trabajando hasta tarde en su nueva novela, esta vez genuinamente suya, sentía una presencia benévola observándola, o como a veces las luces parpadeaban suavemente cuando mencionaban a Lugosi en conversaciones familiares, como si alguien quisiera hacerle saber que escuchaba. ¿Creen que realmente se ha ido?, preguntó Lucía, entrando en la sala con una bandeja de galletas recién horneadas. ¿O solo ha cambiado? Creo que finalmente encontró lo que buscaba, respondió Carlos. Un final digno para su historia. Una forma de ser recordado no solo como el actor que interpretó a Drácula, sino como el hombre complejo que fue. Elena asintió, recordando fragmentos de las visiones que había experimentado durante su posesión. No todo había sido oscuridad y manipulación, había vislumbrado también la pasión de Lugosi por su arte, su lucha contra la adicción, su dolor por no ser reconocido más allá de un solo papel. La verdadera inmortalidad no está en pactos sobrenaturales, reflexionó, sino en cómo nos recuerdan los que vienen después de nosotros. Esa noche, después de que Lucía se marchara a una fiesta universitaria, Carlos y Elena decidieron ver Drácula de 1931 en la pequeña sala de proyección que habían instalado en la parte reconstruida de la mansión. Era algo que hacían ocasionalmente, una especie de ritual privado que los conectaba con los eventos que habían transformado sus vidas. Mientras la película comenzaba, con sus créditos iniciales y la música inquietante, Elena tomó la mano de Carlos en la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real, susurró. Si realmente experimentamos lo que creemos que experimentamos. Carlos apretó su mano suavemente. ¿Importa realmente? Sea lo que sea que ocurrió, nos trajo hasta aquí. Nos dio un propósito, una conexión con algo más grande que nosotros mismos. En la pantalla, Bela Lugosi aparecía por primera vez como el conde Drácula, descendiendo por la escalera de su castillo, con aquella mirada hipnótica y presencia magnética que lo inmortalizaría. Soy Drácula, pronunciaba el actor con su inconfundible acento húngaro. Le doy la bienvenida a mi casa. Y por un instante, tanto Carlos como Elena sintieron una corriente de aire frío rozar sus mejillas, como una caricia del más allá, seguida por el inconfundible aroma a tabaco húngaro que llenó brevemente la habitación. No dijeron nada, no necesitaban hacerlo. Simplemente sonrieron en la oscuridad, conscientes de que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman, como las sombras que cambian con la luz, o como los actores que, mucho después de que caiga el telón, continúan viviendo a través de sus personajes inmortales. En algún lugar entre este mundo y el siguiente, Bela Lugosi, el hombre, no el mito, finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado en vida. Y la familia Mendoza había encontrado su propio lugar en una historia que había comenzado mucho antes de su llegada y que, de alguna manera, continuaría mucho después de su partida. La mansión Lugosi, una vez encantada por la desesperación y el arrepentimiento, ahora vibraba con un propósito renovado. Y si a veces, en las noches de luna llena, los visitantes juraban ver una figura con capa negra observándolos desde lo alto de la escalera principal, bueno, eso simplemente formaba parte del encanto del lugar. Después de todo, como el propio conde Drácula había dicho, existen cosas mucho peores que la muerte. Y también, como la familia Mendoza había descubierto, existen cosas mucho más poderosas que el miedo, la verdad, la memoria y el poder transformador de una historia bien contada. Fin.